El llamado a la serenidad. La búsqueda de la felicidad ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia humana. Mientras que algunas filosofías nos instan a perseguir placeres externos o a alcanzar metas materiales, los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, propugnan un camino diferente, un sendero hacia la felicidad que nace en la serenidad interior. El estoicismo, en su esencia, enseña que la verdadera felicidad reside en cultivar una mente libre de perturbaciones, alcanzando un estado de tranquilidad al que se le denomina ataraxia. Esta filosofía no solo se refiere a la gestión emocional, sino a un cambio profundo de perspectiva que nos invita a abandonar los deseos desmedidos, a abrazar la virtud y a dominar las emociones con sabiduría y autocontrol. Adentrará en los 15 principios fundamentales del estoicismo que nos permiten alcanzar la paz interior y, en consecuencia, la verdadera felicidad. Punto 1. El Logos, la sabiduría universal que nos une. El estoicismo tiene sus raíces en una comprensión profunda del universo como un todo ordenado, donde todo está permeado por una inteligencia divina, el Logos. El Logos no solo es la razón cósmica que gobierna la naturaleza, sino también la fuerza que impregna a cada ser humano. La conexión con este principio, según los estoicos, es esencial para alcanzar la felicidad. Al escuchar el Logos a través de la reflexión y la meditación, podemos entender que nuestra existencia tiene un propósito más allá de los placeres fugaces. El Logos nos invita a alinearnos con la razón y la naturaleza, recordándonos que cada uno de nosotros forma parte de un gran todo. Este reconocimiento nos da paz, pues entendemos que nuestras vidas no son accidentales, sino que están profundamente conectadas con el ritmo del cosmos. Al vivir de acuerdo con el Logos, cultivamos una mente serena y libre de perturbaciones. Por tanto, la búsqueda de la felicidad estoica no es un ejercicio de dominio sobre el mundo exterior, sino de conexión profunda con este orden universal que, aunque invisible, nos guía constantemente hacia una vida más virtuosa y armoniosa. Los estoicos creían que al alinearnos con el Logos, adquirimos un sentido de paz y propósito que trasciende la comprensión humana común. Este principio es visto como la razón universal que organiza y da sentido a todo el universo, y al conectarnos con él, nos sentimos parte de algo mucho más grande que nuestras propias preocupaciones y deseos. De esta forma, el Logos nos enseña que no todo lo que ocurre es producto de la casualidad, sino que hay un propósito y una sabiduría divina detrás de los eventos, aunque no siempre podamos comprenderlo inmediatamente. Al entender esto, podemos afrontar las dificultades con una visión más amplia y serena. El Logos no es solo un principio abstracto, también es una fuerza práctica que influye directamente en nuestras vidas cotidianas. La razón y la reflexión son las herramientas que nos permiten acceder a esta sabiduría universal, y son las que los estoicos promueven a través de ejercicios de autoobservación y contemplación. Cuando aplicamos el Logos a nuestras decisiones, nuestras vidas se alinean con el orden natural, lo que nos lleva a vivir con más coherencia y sabiduría. La práctica del Logos es, entonces, un camino hacia la comprensión y la armonía personal. Vivir de acuerdo con el Logos también implica un compromiso con la virtud y la justicia, ya que estas son las manifestaciones terrenales de esa sabiduría divina. Los estoicos argumentaban que vivir en armonía con la razón y la naturaleza no solo nos beneficia a nivel individual, sino que también contribuye al bienestar colectivo. La conexión con el Logos nos hace comprender que la verdadera felicidad no es un esfuerzo egoísta por acumular placeres, sino un ejercicio de vivir en paz con uno mismo y con el cosmos. Punto 2. La ataraxia, la serenidad mental como meta final. Uno de los mayores logros que el estoicismo persigue es alcanzar la ataraxia, un estado de serenidad y tranquilidad que se alcanza mediante el dominio de las perturbaciones mentales. La ataraxia es el opuesto de la ansiedad, la ira o el miedo, es la capacidad de mantener una calma imperturbable ante las adversidades de la vida. Este concepto refleja la filosofía central del estoicismo: las perturbaciones emocionales nacen de nuestros propios juicios y deseos. Si logramos dominar nuestras reacciones, si aprendemos a ver las situaciones tal como son y no como creemos que deberían ser, podemos alcanzar una paz que no depende de los factores externos. El camino hacia la ataraxia no es sencillo, pero es accesible para aquellos que practican la meditación, la reflexión y el autocontrol. A través de estos ejercicios, la mente se va moldeando y fortaleciendo, permitiendo que las emociones perturbadoras no tengan poder sobre nosotros. La ataraxia es uno de los principios más poderosos del estoicismo, pues representa la libertad interna frente a las turbulencias externas. Para los estoicos,
la paz mental no es algo que se obtenga por la eliminación de los problemas, sino por la transformación de nuestra relación con ellos. La clave está en reconocer que las perturbaciones emocionales provienen no de los hechos en sí, sino de nuestra interpretación y reacción ante esos hechos. Así, la ataraxia es un estado de equilibrio que se cultiva mediante la reflexión continua y el desapego emocional. Al buscar la ataraxia, los estoicos nos enseñan a cuestionar nuestras creencias y expectativas, a fin de liberarnos de las falsas percepciones que nos generan sufrimiento. Por ejemplo, en lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, podemos enfocarnos en aquello que sí depende de nosotros, nuestra actitud, nuestros juicios y nuestra capacidad de respuesta. Este cambio de perspectiva permite que los eventos externos pierdan su poder perturbador, ya que entendemos que, al final, son solo temporales y pasajeros. La ataraxia no es sinónimo de indiferencia o insensibilidad. Al contrario, implica un profundo entendimiento de nuestras emociones y la capacidad de vivir con ellas sin que nos controlen. En este sentido, los estoicos ven la serenidad como un estado activo de autodominio, no una pasividad ante la vida. Cultivar la ataraxia nos lleva a una vida más centrada, donde las adversidades no nos desvían de nuestra búsqueda de la virtud y la felicidad interior. Punto 3. El miedo, la raíz de todas las perturbaciones. El estoicismo enseña que el miedo es la causa raíz de todas nuestras perturbaciones mentales. El miedo a lo desconocido, a la muerte, al sufrimiento, al fracaso, es lo que genera la ansiedad, el apego y las pasiones desbordadas. Este miedo nos hace vulnerables y nos priva de la paz. Los estoicos proponen un camino radical, enfrentar el miedo directamente, sin huir de él, para despojarlo de su poder. Aceptar nuestra mortalidad, por ejemplo, es una forma de liberarnos del miedo que nos atenaza, pues nos permite vivir plenamente cada momento, sabiendo que nada es eterno. Al superar el miedo, encontramos espacio para el amor, la virtud y la sabiduría. La libertad de vivir sin el peso del miedo nos permite disfrutar de una vida más rica y plena. Los estoicos consideran que el miedo es la emoción primordial que genera todas las demás perturbaciones internas, como la ansiedad, el resentimiento o la ira. Este miedo, que puede manifestarse en forma de temor a la muerte, a la pérdida o al sufrimiento, actúa como una fuerza desestabilizadora que nos mantiene atrapados en un ciclo de inseguridad y angustia. El miedo surge cuando creemos que algo externo tiene el poder de dañarnos o de alterar nuestra paz, cuando en realidad, es nuestra respuesta emocional ante ese evento lo que causa el sufrimiento. Para liberar la mente del miedo, los estoicos sugieren una práctica consciente de la exposición y la reflexión. En lugar de evitar lo que nos aterra, debemos enfrentarlo de frente y despojarlo de su poder. Esto no significa ser imprudentes o buscar el sufrimiento de manera intencional, sino más bien reconocer que lo que tememos no tiene el control sobre nosotros a menos que se lo otorguemos. Este proceso de desmantelamiento del miedo nos permite vivir con mayor valentía y autenticidad, sabiendo que la verdadera libertad proviene de la capacidad de no ser esclavos de nuestras emociones. El miedo a la muerte, en particular, es un tema recurrente en la filosofía estoica. Los estoicos nos enseñan que la muerte no es un mal en sí misma, sino un evento natural que debemos aceptar como parte del orden cósmico. Al reconciliarnos con nuestra mortalidad, podemos liberarnos del miedo y vivir de manera más plena y con mayor gratitud. En lugar de temer lo inevitable, los estoicos nos invitan a vivir con una conciencia profunda de la finitud de la vida, lo que nos lleva a valorar cada momento y a actuar con mayor determinación en nuestra búsqueda de la virtud. Punto 4. El amor, la contraposición al miedo. Mientras que el miedo es la raíz de las perturbaciones, el amor es la raíz de las emociones positivas. El amor, en su sentido más amplio, es la aceptación incondicional de la vida, los demás y a uno mismo. Cultivar el amor nos libera del odio, la rabia y el resentimiento, y nos conecta con la humanidad en su totalidad. El amor estoico no es una emoción efímera ni un sentimiento ligado a pasiones superficiales. Es una comprensión profunda de la interconexión de todas las cosas, que nos lleva a vivir con compasión y empatía. La verdadera felicidad, según los estoicos, surge cuando podemos amar incluso en medio de la adversidad. El amor nos impulsa a actuar con virtud, a practicar la justicia y la bondad, y a vivir de acuerdo con lo mejor que podemos ofrecer al mundo, comenzando con la aceptación total de uno mismo. El amor, en su forma más pura y desinteresada, es visto por los estoicos como una de las emociones más liberadoras que podemos experimentar.
Este amor no está vinculado a los deseos o a las pasiones personales, sino que se extiende a todos los seres, sin distinción de intereses egoístas. Cultivar el amor estoico implica una comprensión profunda de la interconexión de todas las cosas y una aceptación de la humanidad tal como es, con sus virtudes y defectos. A través de este amor universal, podemos trascender el miedo y las divisiones que nos separan de los demás. El amor estoico no es solo un sentimiento abstracto, sino un compromiso activo con el bienestar de los demás. Este amor se manifiesta en acciones concretas de bondad, justicia y compasión, en la disposición a ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. Al amar de esta manera, los estoicos creen que no solo mejoramos nuestras relaciones personales, sino que también contribuimos al bienestar colectivo y al orden cósmico. El amor nos impulsa a vivir con un sentido de propósito que va más allá de la satisfacción de nuestros deseos inmediatos. El amor estoico es profundamente transformador porque nos permite superar el egoísmo y la autocompasión. Al aprender a amar incondicionalmente, aprendemos a aceptar a los demás tal como son, sin imponerles nuestras expectativas o juicios. Este amor desinteresado crea una comunidad más fuerte, en la que cada individuo contribuye al bien común y vive de acuerdo con los principios de equidad y justicia. Así, el amor se convierte en una fuerza poderosa para la armonía tanto a nivel personal como social. Punto 5. La virtud, la única fuente de felicidad. Para los estoicos, la virtud es la única fuente verdadera de felicidad. Las virtudes estoicas, sabiduría, coraje, justicia y templanza, son las cualidades que debemos cultivar para vivir una vida plena y en armonía con la naturaleza. La práctica constante de estas virtudes nos lleva a la perfección moral, al desarrollo de un carácter firme que resiste las tentaciones y las dificultades. La virtud, por tanto, no es algo externo que se pueda obtener de manera instantánea. Es un proceso continuo de crecimiento personal, donde cada elección, cada acción, se guía por los principios de sabiduría y bondad. Es en la práctica de la virtud donde los estoicos encuentran la verdadera felicidad, pues es a través de ella que alcanzamos la paz interior y la armonía con el universo. La virtud es la piedra angular del pensamiento estoico. Para los estoicos, vivir una vida virtuosa es el único camino hacia la verdadera felicidad, pues es a través de la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza que se alcanza la paz interior. Cada virtud se convierte en una guía práctica que orienta nuestras acciones y decisiones, ayudándonos a actuar con integridad y a mantenernos firmes frente a las adversidades. De esta forma, la virtud no es solo un ideal abstracto, sino una habilidad que se cultiva con la práctica diaria, haciendo de ella una parte integral de nuestro carácter. Los estoicos enseñan que la felicidad no depende de factores externos como la riqueza o el estatus social, sino de la capacidad de vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Al centrar nuestra vida en la virtud, nos alineamos con el orden cósmico y encontramos satisfacción en el simple hecho de ser una mejor versión de nosotros mismos. Esto nos permite alcanzar una estabilidad emocional que no depende de las circunstancias, sino de nuestra capacidad para vivir con virtud. La práctica de la virtud no es solo una cuestión de evitar el mal, sino de buscar activamente el bien en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Los estoicos nos instan a actuar con generosidad, a ser justos y a practicar la sabiduría, lo que nos lleva a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Esta búsqueda de la excelencia moral nos conduce a una vida más significativa, en la que la felicidad no es un fin, sino una consecuencia de vivir virtuosamente. Punto 6. La aceptación del destino, la paz que viene de la rendición. Un principio clave del estoicismo es la aceptación radical del destino. Los estoicos creen que muchas de las cosas que nos suceden están fuera de nuestro control, y en lugar de resistirnos o luchar contra ellas, debemos aceptar lo que la vida nos trae con serenidad y gratitud. La aceptación del destino no significa resignación pasiva, sino la comprensión profunda de que las circunstancias son parte de un orden mayor que no siempre podemos comprender. Aceptar lo que no podemos cambiar nos libera de la frustración y el sufrimiento, y nos permite enfocarnos en lo que realmente podemos controlar, nuestra mente y nuestras reacciones. Este principio nos invita a vivir con ecuanimidad, sin apego a resultados o expectativas, y con la conciencia de que lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito más allá de nuestra comprensión inmediata. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la aceptación de que muchas cosas en la vida están fuera de nuestro control. Los estoicos nos invitan a reconocer que nuestra vida no siempre transcurre según nuestros deseos y planes, y que muchas veces debemos afrontar situaciones difíciles o dolorosas que no podemos cambiar.
La aceptación del destino no se trata de rendirse o ser pasivos ante la vida, sino de comprender que nuestra respuesta ante los eventos es lo único que podemos controlar. Aceptar lo que no podemos cambiar nos libera del sufrimiento causado por el apego a los resultados. Este concepto de aceptación del destino nos ayuda a cultivar una mente tranquila, sin ansiedad por lo que está fuera de nuestro alcance. Al entender que el universo sigue su propio curso y que todo lo que nos ocurre tiene un propósito más allá de nuestra comprensión inmediata, podemos liberarnos de la frustración y la ira que a menudo surgen cuando las cosas no salen como esperamos. La serenidad proviene de la conciencia de que no necesitamos controlar todo, sino aprender a fluir con lo que la vida nos ofrece. Aceptar el destino también implica comprender la impermanencia de la vida. Los estoicos nos enseñan que todo lo que existe está en constante cambio y que nada dura para siempre. La muerte, las pérdidas y las dificultades son inevitables, pero al aceptarlas como parte natural del proceso, podemos vivir con mayor sabiduría y gratitud. Esta aceptación nos permite aprovechar al máximo cada momento, sabiendo que lo que vivimos ahora es un regalo precioso. Punto 7. La sabiduría de conocerse a uno mismo. La base de la felicidad estoica comienza con el autoconocimiento. Solo cuando entendemos nuestras propias limitaciones, deseos y fortalezas, podemos vivir una vida auténtica y equilibrada. Los estoicos nos instan a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones para comprendernos mejor. El conocimiento profundo de uno mismo nos permite tomar decisiones más sabias, alineadas con nuestros valores y capacidades. Nos ayuda a reconocer lo que realmente importa y a dejar de lado las distracciones y deseos superficiales que solo nos apartan de nuestra verdadera naturaleza. El autoconocimiento también nos ayuda a cultivar la humildad, al darnos cuenta de que no somos perfectos y que el camino hacia la felicidad es un proceso de constante aprendizaje. El autoconocimiento es un principio clave en el camino hacia la felicidad estoica. Según los estoicos, solo al comprender nuestras propias emociones, deseos y limitaciones podemos tomar decisiones sabias que nos conduzcan a una vida plena. El proceso de conocernos a fondo requiere una reflexión constante sobre nuestras acciones y pensamientos, para descubrir qué nos motiva realmente y qué nos impide vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Esta introspección no debe confundirse con la autoindulgencia, más bien, es un ejercicio de honestidad y claridad. Al practicar el autoconocimiento, los estoicos nos animan a cuestionar nuestras creencias y actitudes, especialmente aquellas que no se basan en la razón y la virtud. Conocer nuestras propias tendencias y debilidades nos permite desarrollar un sentido de humildad y nos ayuda a evitar caer en la arrogancia o el autoengaño. Este entendimiento de nosotros mismos también nos permite ser más compasivos con los demás, reconociendo que todos somos imperfectos y estamos en constante aprendizaje. El autoconocimiento también nos da la fortaleza para actuar con coherencia, alineando nuestras acciones con lo que realmente creemos que es importante. Los estoicos no creen en la felicidad basada en la evasión o la superficialidad, por el contrario, la felicidad genuina proviene de vivir auténticamente, sin pretensiones y sin tratar de encajar en expectativas ajenas. Solo al ser verdaderos con nosotros mismos podemos vivir en paz, sabiendo que estamos cumpliendo con nuestro propósito en el universo. Punto 8. La resiliencia, el valor de persistir ante la adversidad. El estoicismo pone un énfasis particular en la resiliencia, esa capacidad de mantenernos firmes ante las adversidades. Los estoicos nos enseñan que las dificultades son inevitables, pero que podemos enfrentarlas con fortaleza y dignidad, sin dejar que nos derrumben. La resiliencia no es solo una cuestión de resistencia, sino de sabiduría, saber cuándo es el momento de actuar, cuándo es el momento de aceptar y cuándo es el momento de cambiar nuestra perspectiva. Es una habilidad que se cultiva con el tiempo, a través de la práctica constante de la virtud y el autocontrol. A través de la resiliencia, los estoicos logran mantener una mente equilibrada, sin que las tragedias o los fracasos los desvíen de su camino hacia la serenidad. La resiliencia es una de las cualidades más admiradas en la filosofía estoica. Para los estoicos, la adversidad no es algo que deba evitarse o temerse, sino algo que debe ser enfrentado con coraje y dignidad. Las dificultades de la vida son inevitables, pero nuestra respuesta ante ellas es lo que realmente define nuestro carácter. La resiliencia estoica se cultiva al aprender a mantener la calma ante las tormentas emocionales, sin permitir que los eventos externos nos desvíen de nuestro propósito o nos hagan perder la serenidad. La resiliencia también implica una disposición para aprender de las dificultades.
Los estoicos creen que cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro carácter. En lugar de ver los fracasos como algo negativo, los estoicos los consideran lecciones valiosas que nos ayudan a desarrollar virtud. Este enfoque nos permite afrontar los reveses con una mentalidad positiva y constructiva, sabiendo que cada prueba es una oportunidad para ser mejores. Por último, la resiliencia es un acto de autocuidado y autocontrol. No se trata de ser insensibles o de negar nuestras emociones, sino de no permitir que las adversidades nos definan o nos dominen. Con resiliencia, los estoicos nos enseñan a reconocer las dificultades, aceptarlas sin desesperación y seguir adelante con determinación, sin perder de vista nuestras metas a largo plazo. La resiliencia se convierte así en un músculo mental que se fortalece con la práctica y nos permite afrontar la vida con una actitud indomable. Punto 9. La práctica de la carencia. Aprender a vivir con lo mínimo. Los estoicos creían que el sufrimiento y la ansiedad a menudo provienen del exceso y la abundancia. Por ello, practicaban la carencia, es decir, la capacidad de vivir con lo mínimo necesario para recordar que nuestra felicidad no depende de las cosas materiales. La práctica de la carencia nos ayuda a cultivar la humildad y la gratitud. Nos recuerda que los placeres efímeros y la acumulación de riquezas no son la verdadera fuente de la felicidad. De hecho, al renunciar a ellos voluntariamente, descubrimos una forma más profunda de satisfacción y contento. Este principio nos enseña a ser fuertes ante la tentación de lo material, a vivir con modestia y a valorar lo esencial. La carencia es un concepto clave en el estoicismo, y se refiere a la práctica de vivir con lo mínimo necesario, alejándose de la acumulación excesiva de bienes materiales. Los estoicos creen que el sufrimiento y la ansiedad a menudo provienen de la insatisfacción constante con lo que tenemos y el deseo de más cosas. La carencia nos enseña a encontrar la verdadera felicidad no en la abundancia, sino en la capacidad de vivir con lo esencial. Este enfoque nos permite liberar nuestra mente de la esclavitud de los deseos materiales, concentrándonos en lo que realmente importa, la virtud y el bienestar interno. Al practicar la carencia, los estoicos también nos recuerdan que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud hacia ellas. Vivir con lo mínimo no solo nos libera de la ansiedad por las posesiones materiales, sino que también nos acerca más a la naturaleza, a lo simple y esencial de la vida. En lugar de buscar la satisfacción en cosas efímeras, los estoicos nos animan a descubrir el gozo en la simplicidad y en las pequeñas cosas cotidianas. La práctica de la carencia fomenta una actitud de gratitud por lo que tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Nos ayuda a reconocer que la verdadera riqueza proviene de la paz interior y de la conexión con nuestros valores más profundos. Vivir con lo mínimo también nos enseña a ser más generosos, ya que al no estar tan apegados a lo material, nos volvemos más dispuestos a compartir con los demás lo que tenemos. Punto 10. La disciplina, la clave para la maestría personal. La disciplina es esencial en el estoicismo. Los estoicos creen que la verdadera libertad proviene de la capacidad de dominar nuestros impulsos, deseos y emociones. La disciplina nos permite tomar control de nuestra vida, sin dejarnos arrastrar por las pasiones desbordadas que nos alejan de la paz interior. La disciplina no es solo una cuestión de autocontrol, sino de dirigir nuestra energía hacia metas significativas y virtuosas. Nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa y a alejarnos de las distracciones y placeres momentáneos que nos desvían del camino. Con la disciplina, somos capaces de superar la pereza, la procrastinación y la apatía, construyendo una vida de acción deliberada y propósito. La disciplina es un pilar fundamental en la filosofía estoica, pues es a través de ella que los estoicos creen que se puede alcanzar la verdadera libertad. La libertad no es la capacidad de hacer todo lo que queramos, sino la habilidad de dominar nuestros impulsos y deseos. La disciplina nos permite vivir de acuerdo con la razón, tomando decisiones deliberadas en lugar de dejarnos llevar por las pasiones y las emociones momentáneas. Al cultivar la autodisciplina, nos liberamos de las fuerzas externas que intentan desviarnos de nuestra verdadera naturaleza y propósito. La disciplina también implica un compromiso con el autocuidado y la mejora continua. Los estoicos nos enseñan que el camino hacia la excelencia es largo y requiere un esfuerzo constante. No basta con hacer una vez lo correcto, sino que es necesario desarrollar hábitos y rutinas que nos guíen hacia la virtud en cada aspecto de nuestra vida. La disciplina nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa, a resistir las distracciones y a seguir adelante, incluso cuando la tentación de rendirse sea fuerte.
El proceso de cultivar la disciplina no es fácil, pero es esencial para construir una vida significativa. A través de la práctica constante, la disciplina se convierte en una segunda naturaleza, una cualidad que nos permite mantenernos firmes ante las dificultades y perseguir nuestras metas con determinación. Al final, la disciplina no solo nos lleva a la maestría personal, sino que también nos ayuda a vivir una vida más coherente y auténtica, alineada con nuestros valores y principios. Punto 11. El ejercicio físico, el cuerpo como herramienta para la mente. Los estoicos valoraban el ejercicio físico como una forma de fortalecer el cuerpo y, al mismo tiempo, la mente. Para ellos, un cuerpo fuerte y saludable es esencial para una mente clara y enfocada. El ejercicio no solo mejora la salud física, sino que también enseña disciplina, paciencia y resistencia. Es un recordatorio de que, al igual que cultivamos la mente, debemos cultivar el cuerpo como una herramienta para alcanzar la felicidad. Un cuerpo bien cuidado también es una manifestación externa de nuestro compromiso con el autocontrol y la virtud. El estoicismo reconoce la profunda conexión entre cuerpo y mente, y para alcanzar el equilibrio y la felicidad, es fundamental cuidar ambos. Los estoicos entendían que un cuerpo saludable es esencial para una mente clara y enfocada. Practicar ejercicio físico no solo fortalece el cuerpo, sino que también nos ayuda a cultivar virtudes como la disciplina, la resistencia y la paciencia. Al cuidar nuestro cuerpo, demostramos un compromiso con nuestra propia vida y con el autocontrol, principios centrales del estoicismo. El ejercicio físico también tiene un impacto positivo en nuestra mente, ya que reduce el estrés y mejora el bienestar general. Al incorporar el ejercicio en nuestra rutina diaria, no solo estamos cuidando nuestra salud, sino que también estamos entrenando nuestra mente para enfrentar las adversidades con mayor fortaleza. El ejercicio nos recuerda que tanto el cuerpo como la mente requieren esfuerzo y dedicación para mantenerse en su mejor estado, y que la verdadera felicidad no se encuentra en la complacencia, sino en el trabajo constante hacia el bienestar integral. Además, el ejercicio físico nos enseña a ser perseverantes. Los resultados no siempre son inmediatos, y el proceso de mejorar nuestra forma física nos requiere paciencia y resistencia. De manera similar, en la vida estoica, la paciencia es crucial para alcanzar la serenidad y la sabiduría. Al ejercitar nuestro cuerpo, también estamos ejercitando nuestra capacidad de resistencia y autocontrol, lo cual es fundamental para vivir una vida más plena y satisfactoria. Punto 12. La justicia, vivir para el bien común. La justicia, una de las virtudes estoicas, implica vivir de acuerdo con los principios de equidad, honestidad y respeto hacia los demás. Los estoicos enseñan que la verdadera felicidad no se encuentra en el aislamiento, sino en la contribución activa al bienestar común. Vivir con justicia significa actuar de forma correcta en nuestras relaciones, ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y actuar siempre en beneficio de la comunidad. Nos invita a reconocer que nuestro bienestar está interconectado con el bienestar de todos. Al cultivar la justicia, desarrollamos un sentido de responsabilidad hacia los demás y nos convertimos en agentes de cambio positivo en el mundo. La justicia, como virtud central del estoicismo, es la capacidad de actuar de manera equitativa, honesta y respetuosa hacia los demás. Los estoicos nos enseñan que la verdadera felicidad no se encuentra en el aislamiento ni en la búsqueda egoísta de placeres, sino en vivir de acuerdo con el principio de justicia, reconociendo que nuestra vida está intrínsecamente conectada con la de los demás. Vivir con justicia significa trabajar por el bien común, ser honesto en nuestras relaciones y actuar siempre con la intención de beneficiar a la comunidad en general. La justicia también implica tratar a todos con respeto y dignidad, independientemente de su estatus social o circunstancias. Los estoicos nos enseñan que todos los seres humanos comparten una parte del logos, la razón cósmica, y por tanto, debemos reconocer su valor intrínseco. Al practicar la justicia, estamos alineándonos con los principios universales que gobiernan el orden natural, y por ende, encontramos mayor armonía y paz en nuestras vidas. Además, vivir con justicia nos ayuda a cultivar un sentido de responsabilidad hacia los demás. Los estoicos no ven la justicia solo como un principio abstracto, sino como una práctica diaria que debe reflejarse en nuestras acciones cotidianas. Ser justos no solo significa ser honestos, sino también actuar en beneficio de la comunidad, reconocer nuestras responsabilidades y contribuir al bienestar colectivo. De este modo, los estoicos nos muestran que la verdadera felicidad se encuentra en dar lo mejor de nosotros mismos para el bien de todos. Punto 13. La gratitud,
apreciar lo que la vida nos da. Los estoicos practican la gratitud no solo por lo que tienen, sino por lo que son. La gratitud es una actitud mental que nos permite enfocarnos en lo positivo, independientemente de las circunstancias externas. Al practicar la gratitud, los estoicos nos recuerdan que siempre hay algo por lo que estar agradecidos. Esta mentalidad nos permite mantener una perspectiva saludable y una mente abierta a nuevas oportunidades, incluso en los momentos más difíciles. La gratitud nos conecta con la abundancia que ya existe en nuestras vidas, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. La gratitud es una de las cualidades más poderosas que los estoicos practican, ya que nos permite mantener una perspectiva positiva ante las circunstancias de la vida, independientemente de lo que nos suceda. Practicar la gratitud no significa solo estar agradecidos por los bienes materiales o los logros externos, sino también por nuestra propia existencia y por las oportunidades que la vida nos ofrece para crecer y aprender. La gratitud nos permite reconocer que, incluso en medio de las dificultades, siempre hay algo por lo que estar agradecidos. El acto de agradecer nos ayuda a liberarnos del deseo constante de más, un deseo que puede generar insatisfacción y ansiedad. Al centrarnos en lo que ya tenemos, cultivamos una mentalidad de abundancia que nos permite disfrutar del presente y encontrar satisfacción en lo simple. La gratitud también fomenta una actitud de humildad, ya que nos recuerda que muchas de las bendiciones que recibimos no son logros exclusivos de nuestro esfuerzo, sino regalos del universo, de los demás y de las circunstancias. La gratitud nos conecta con los demás. Al reconocer lo que otros han hecho por nosotros, nos volvemos más compasivos y generosos. La gratitud nos enseña a vivir en armonía con los demás, a ser agradecidos no solo por lo que recibimos, sino también por la oportunidad de contribuir al bienestar común. En este sentido, la gratitud se convierte en un puente que une nuestras vidas con las de los demás, creando una red de interconexión y apoyo mutuo. Punto 14. La paz interior, el objetivo supremo. La paz interior es el objetivo final del estoicismo. No se trata de encontrar la paz en el mundo exterior, sino de cultivarla dentro de nosotros mismos. La paz interior proviene de aceptar las circunstancias tal como son y de vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. La paz interior no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de mantener la calma y la claridad mental en medio de cualquier tempestad. Es un estado de serenidad que surge de la comprensión profunda de nuestra naturaleza y de la armonía con el cosmos. La paz interior es el fin último que los estoicos buscan alcanzar. Para ellos, la paz no se encuentra en la ausencia de conflicto o adversidad externa, sino en la capacidad de mantener la calma, la serenidad y la claridad mental ante cualquier circunstancia. La paz interior es un estado profundo de armonía con uno mismo y con el universo, que nos permite vivir de manera coherente con nuestra naturaleza y principios. Al cultivar la paz interior, los estoicos nos enseñan a liberarnos de las perturbaciones emocionales y a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. El camino hacia la paz interior pasa por el desapego de las expectativas y el control de nuestros deseos. Los estoicos nos enseñan a aceptar la vida tal como es, sin resistirnos o aferrarnos a lo que no podemos cambiar. La paz interior se alcanza cuando dejamos de luchar contra el flujo natural de la vida y aprendemos a fluir con él, confiando en que todo tiene un propósito, incluso cuando no comprendemos plenamente ese propósito. Finalmente, la paz interior nos permite vivir una vida más plena y equilibrada. Cuando logramos mantener la calma frente a las adversidades y aceptar lo que la vida nos presenta, alcanzamos una libertad profunda. La paz interior es la fuente de la verdadera felicidad, porque nos libera de las emociones destructivas y nos permite vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el cosmos. Punto 15. El legado estoico, una vida de virtud. Los estoicos nos enseñan que la verdadera medida de una vida bien vivida es la virtud. La felicidad no se encuentra en los placeres fugaces, sino en vivir con sabiduría, justicia, coraje y templanza. Al final de nuestra vida, lo que importa no son nuestros logros materiales, sino el carácter que hemos cultivado y el impacto positivo que hemos tenido en los demás. El legado de los estoicos no es solo una serie de enseñanzas filosóficas, sino un ejemplo viviente de cómo vivir de manera virtuosa y feliz. Nos invitan a dejar un legado de sabiduría y compasión, a vivir con honor y a contribuir al bienestar común. El legado estoico no se mide por los bienes materiales acumulados ni por los logros externos, sino por la virtud cultivada y el impacto positivo que dejamos en los demás.
Los estoicos nos enseñan que lo más importante al final de nuestra vida es el carácter que hemos formado y la contribución que hemos hecho al bien común. Al vivir una vida virtuosa, dejamos un legado de sabiduría, compasión y justicia que continúa más allá de nuestra existencia física. Este legado se convierte en un testimonio de nuestra integridad y de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con los principios universales que gobiernan la vida. Vivir de acuerdo con la virtud significa actuar con honor, honestidad y justicia en todas nuestras relaciones. Los estoicos nos recuerdan que no podemos controlar cómo seremos recordados, pero sí podemos controlar cómo vivimos y cómo tratamos a los demás. Al practicar la virtud todos los días, creamos un impacto positivo que perdura, inspirando a los demás a hacer lo mismo. El legado de los estoicos no solo se limita a la historia o a las enseñanzas filosóficas, sino que es algo que vive en nuestras acciones cotidianas. Cada decisión que tomamos, cada acto de bondad y sabiduría, contribuye a un legado de virtud que trasciende el tiempo. Al final, lo que realmente importa es que hemos vivido de acuerdo con lo mejor de nosotros mismos, y que hemos dejado un mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. La felicidad es un camino, no un destino. La felicidad, según los estoicos, no es algo que se obtiene fácilmente ni se encuentra en lo exterior. Es un camino de autodisciplina, de reflexión profunda, de amor por la vida y por los demás, y de constante trabajo hacia la virtud. Al aceptar nuestra mortalidad, dominar nuestras emociones y vivir de acuerdo con la razón, podemos alcanzar la serenidad que nos brinda la verdadera paz interior. Este camino no es para los débiles, pero es el único que lleva a una felicidad duradera y profunda. Como guerreros estoicos, debemos enfrentarnos a la vida con valentía y sin temor, cultivando las virtudes que nos permiten vivir de acuerdo con nuestro mejor yo. Solo entonces, cuando nos liberamos de las perturbaciones mentales y vivimos en armonía con el cosmos, alcanzamos la ataraxia y la felicidad verdadera.